93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. ¿Quién es apocalíptico aquí? La información sobre la pluma de magma que podría erupcionar en cualquier momento y devastar no solo Rusia, sino, en última instancia, gran parte del planeta, no deja a nadie indiferente. Las reacciones ante esta información varían. Algunos nos critican, afirmando que estamos en contra de Rusia y buscamos su destrucción. Otros, por el contrario, nos acusan de ser agentes pro-Kremlin o pro-Putin que difunden desinformación. Gente, abran los ojos y miren lo que está ocurriendo con el clima. ¿Qué tiene esto que ver con la política? Al clima no le importa dónde está cada país, dónde hay tiranía o dónde hay democracia. Le es indiferente. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetiré una vez más. Alatra está fuera de la política. Mientras ustedes hacen planes para mañana e incluso para el próximo año, nosotros somos plenamente conscientes de lo que está ocurriendo en el interior de la Tierra y de lo que podría suceder en cualquier momento. Nunca hemos abordado el tema del clima ni ningún otro desde una perspectiva política. Al contrario, la política nos impide centrarnos en lo que debemos hacer. Analizar los datos, estudiar el clima y monitorear las áreas donde se encuentra un gigantesco foco magmático. Entonces díganme, ¿quién es realmente apocalíptico en su forma de pensar? ¿Nosotros, que luchamos por la vida y tratamos de decirles cómo sobrevivir? ¿O ustedes, que han caído en la desinformación del Kremlin que nos etiqueta de ser miembros de alguna secta apocalíptica? Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a quienes son proactivos y se preocupan, quienes han dedicado su tiempo y esfuerzo personal para traducir mis videos a otros idiomas y difundirlos en las redes sociales y plataformas mediáticas. Y a todos ustedes que están escuchando esta información, despierten por favor. Esta es su vida. No caigan en las agendas de aquellos cuyo único interés es mantener sus recursos y su poder a corto plazo. Durante 10 años nadie nos escuchó y ahora resulta que teníamos razón. Usen el sentido común. No tenemos otro hogar, solo tenemos este planeta. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Fragmentos de mi video anterior, donde compartí 3 escenarios del desarrollo de los eventos relacionados con la erupción de la pluma magmática ubicada bajo Siberia, ya han circulado ampliamente por internet. Quiero expresar mi gratitud por la actitud activa y el compromiso de quienes dedicaron su tiempo y esfuerzo a traducir esos videos a otros idiomas y compartirlos en diversas plataformas de redes sociales. Nos han empezado a llegar diversos tipos de comentarios y reseñas sobre el video anterior. Las opiniones varían, pero hay algo seguro. La información sobre la pluma magmática que puede estallar en cualquier momento y destruir no solo Rusia, sino eventualmente gran parte del planeta, no deja a nadie indiferente. Sin embargo, en medio de todo el revuelo tras mi declaración, se han vuelto particularmente evidentes los intentos de arrastrar a nuestra organización al ámbito político. Algunos nos critican y afirman que estamos en contra de Rusia, que queremos su destrucción, mientras que otros dicen que, por el contrario, somos supuestos agentes pro-Kremlin y pro-Putin, que difunden desinformación. Quiero detenerme aquí y preguntar: ¿están ustedes fuera de sus cabales? Abran los ojos, miren lo que está pasando con el clima.
¿Qué tiene que ver la política con esto? En innumerables ocasiones hemos dicho, y lo repito una vez más, Alatra está fuera de la política. Y nunca hemos abordado ni el cambio climático ni ningún otro tema desde una posición política. La política solo nos limita y, por el contrario, nos cierra las oportunidades de hacer lo que realmente debemos hacer: analizar datos, estudiar el clima y observar la zona en la que se encuentra un enorme foco magmático. Ya han intentado involucrarnos en la política para prohibirnos en el territorio de Rusia, alegando que Alatra trabaja para los servicios secretos ucranianos. Mientras tanto, aquí, en la República Checa y Eslovaquia, nos describen como agentes pro-Kremlin. La misma retórica se escucha en Ucrania. Pero la paradoja es que esta desinformación sobre nosotros la difunden los propios agentes pro-Kremlin, más específicamente, los servicios secretos rusos, utilizando a Dvorkin, el líder de la organización pro-religiosa rusa Razirs, que opera bajo el patrocinio de la Iglesia Ortodoxa rusa. Ya he hablado de él en varias ocasiones y me he dirigido directamente a él en uno de mis videos anteriores. Este es un hombre que, en su lucha por el poder, en la promoción de la ideología de la superioridad de una nación sobre otra, de una religión sobre todas las demás, ha logrado tales cambios en la legislación de Rusia que ahora millones de personas, tanto en el territorio de Rusia como en todo el mundo, están sufriendo, incluidos los voluntarios de Alatra. No solo sus agentes, infiltrados en las estructuras del gobierno, sino también las fuerzas del orden están llevando a cabo acciones absolutamente inadecuadas, ilegales y anticonstitucionales bajo sus órdenes. Esto lo sabemos por los propios agentes, quienes durante los allanamientos a nuestros ex participantes irrumpen sin previo aviso en las casas de personas inocentes. Obligan a las mujeres a acostarse con la cara en el suelo o arrastran a los hombres por el cabello, poniéndoles la cara frente a la cámara como si fueran los últimos criminales, y luego preguntan ¿por qué les cae tan mal Alexander Dvorkin? Es una persona muy respetada en Rusia. Los ex voluntarios de Alatra no solo están siendo perseguidos brutalmente por los servicios de seguridad rusos, sino que también son sometidos a una deshumanización pública, acoso. Se les fabrican casos penales y ahora incluso quieren etiquetar a la organización como extremista. Todo esto en realidad, solo por haber dicho la verdad sobre el clima en su momento y por haber publicado fragmentos del informe climático. Por la información que contenía la parte confidencial del informe sobre la amenaza climática para el territorio de Rusia. Por esa incómoda información para el régimen ruso, nos han etiquetado como sectarios, la estrella amarilla de los tiempos modernos, el querido instrumento de los nazis, que en su momento marcó el inicio del genocidio del pueblo judío. Ni hablar de Rusia con su resurgente nazismo bajo la dirección de Dvorkin. Pero, ¿por qué ustedes lo apoyan? Si reaccionan ante esta desinformación rusa y la apoyan, ya son cómplices de la destructiva ideología de este país. Y de hecho, forman parte de un régimen totalitario. No se burlen del sentido común, no se avergüencen a ustedes mismos ni a su intelecto. Piensen, ¿por qué actúan así? ¿Y de qué tienen tanto miedo? ¿De verdad creen que los agentes del Kremlin simplemente se han vuelto locos y persiguen a voluntarios inocentes sin razón alguna? ¿Acaso estamos creando competencia para la Iglesia Ortodoxa y el poder de Putin? Nosotros ni siquiera tocamos la política. ¿Acaso estamos diciendo si Rusia es buena o mala? No. Y no estamos diciendo si Putin es bueno o malo. Ni siquiera estamos invadiendo esos territorios. Al contrario, estamos hablando de cómo salvarlos con el menor daño posible. Vamos a enfrentar la realidad y lo que nos amenaza a todos. Hay un territorio y debajo de él una pluma magmática.
es decir, un flujo de magma que asciende desde las profundidades de la Tierra hasta su superficie. Todo esto está respaldado por el análisis y monitoreo de datos. Son hechos que indican el calentamiento del suelo en esa región, el aumento extremo de anomalías geotérmicas, el crecimiento de cráteres de emisiones de gases en las regiones del norte de Siberia, el aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, la intensificación de la actividad de las fallas litosféricas de Siberia, el aumento de las emisiones de metano e hidrógeno desde el interior de la Tierra. Todos estos hechos apuntan unánimemente a que el actual calentamiento dinámico de Siberia, que ocurre de 2 a 3 veces más rápido que el resto del planeta, está relacionado principalmente con el aumento del calor endógeno, es decir, el calor que proviene del interior del planeta. La principal amenaza de esta región es que, si el magma que actualmente asciende activamente desde las profundidades en esta área atraviesa la corteza terrestre, no solo Rusia podría ser destruida, sino que también todo el mundo tal como lo conocemos. Esta catástrofe desencadenaría una serie de otras, lo que haría que las condiciones en la Tierra fueran simplemente incompatibles con la vida. Sí, podría ocurrir algo más que podría adelantarse a la erupción de la pluma magmática en Siberia, como el impacto hidráulico en la fosa de las Marianas, que también hemos mencionado. En ese caso, sí, Siberia ya no explotaría, ya no habría ni Siberia ni muchas otras áreas del planeta. Pero, si no ocurre el impacto hidráulico en la fosa de las Marianas primero, como mencioné anteriormente, la cuestión de la erupción del magma en Siberia ya no se trata de si sí ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá. Estas no son nuestras suposiciones ni reflexiones. El equipo de especialistas de ALATRA en cambio climático y geodinámica simplemente ha recopilado todos los datos de fuentes abiertas, los ha analizado, comparado y ha llamado su atención sobre el problema. Y ustedes no creen solo porque no lo han estudiado. Estudien antes de crear un alboroto con tonterías y entenderán que tenemos razón. Lo que estamos diciendo no solo afecta nuestras vidas, sino también las suyas. Estamos haciendo esto por ustedes, porque aún hay algo que se puede hacer para minimizar la amenaza. Sí, entendemos los riesgos de realizar una desgasificación planificada de la pluma magmática de Siberia a esa escala. Pero también somos conscientes de lo que sucederá si no lo hacemos. Nos acusan de hablar sobre la amenaza de Siberia, de que supuestamente somos agentes del Kremlin. Pero esta desinformación sobre nosotros la difunden precisamente los agentes del Kremlin. Y acusarnos es como acusar a un médico que ha descubierto un cáncer en una fase terminal en un paciente. El médico informa a los familiares del paciente y ellos empiezan a acusar al médico. ¿Y qué tiene que ver el médico con eso? ¿Acaso él introdujo el cáncer o lo cultivó él mismo? Solo porque él informa sobre el diagnóstico, ¿debemos acusarlo de trabajar en interés del cáncer? Lo mismo ocurre con los ciudadanos enfurecidos, cuyos cerebros han sido completamente lavados por la ideología de Dworkin, que intentan acusarnos de que trabajamos para sus intereses. ¿Cómo? El clima no distingue entre países, entre tiranía o democracia. No le importa. Entonces, ¿dónde está la política en nuestras palabras? Expliquen. ¿Está en el hecho de que hablamos sobre el territorio de Rusia? Bien. Imaginen un edificio de varios pisos con numerosos apartamentos. En uno de los apartamentos hay un punto caliente, una estufa encendida al rojo vivo, el lugar más caliente en todo el edificio. Y esa estufa podría provocar un incendio en cualquier momento, lo que naturalmente desencadenaría un incendio en los apartamentos vecinos. Como consecuencia, todo el edificio podría quemarse hasta los cimientos. Esto es sobre lo que llamamos su atención.
El problema que afecta la vida de cada persona sin importar dónde se encuentre, de cada residente de este edificio. Mientras que nos dicen que estamos difundiendo información sobre la amenaza proveniente de este apartamento solo porque pertenece a una persona con la que tenemos desacuerdos. ¿Y qué tiene que ver una persona con eso? Dejen de pensar políticamente. Y si en ese apartamento vive una familia con una postura política activa, que discute con los vecinos y afirma que su papá no es un tirano y que sus hijos no marchan en formación, esos son sus problemas personales. Lo más importante es apagar la estufa y todo estará bien. El problema es que no se puede simplemente apagar la estufa. No basta con emitir un decreto para prohibir su funcionamiento o declararla indeseable. Y no se puede resolver esta amenaza con voluntad política. Mientras que esta amenaza solo está aumentando para todo el edificio, para cada uno de sus residentes. Es por eso que hablamos de ello, no porque a alguien en la arena política le guste o no a alguien. Repito una vez más, no nos arrastren a la política. ¿Les preocupa tanto que hablemos de Rusia? Bien, llamemos a esa área de otra manera. Supongamos que allí cambia el gobierno, que la democracia regresa, habrá libertad de expresión y primacía de la ley. Pero, ¿acaso el foco magmático desaparecerá por eso? ¿Acaso cambiará la situación climática y todo se resolverá por sí mismo? Claro que no. Los políticos se ocupan de los intereses de los países. Y cada uno lucha por sus propios intereses, pero si hay un problema en el territorio de un país que afecta los intereses de cada persona, sin importar dónde se encuentre, ¿qué proponen ustedes hacer al respecto? ¿Quedarse callados? ¿Esperar hasta que nos quememos junto con nuestros hijos? Después de todo, nuestros apartamentos están al lado de un apartamento con una estufa sobrecalentada fuera de control, y en esos apartamentos hay muchas personas inocentes, niños y ancianos, y todos quieren vivir. ¿Acaso ustedes no quieren vivir también? ¿Están sus mentes tan profundamente programadas por la ideología dominante de este país que están dispuestos a quemarse vivos? Nosotros no estamos dispuestos. Por eso nos esforzamos por llegar a ustedes y a todo el mundo. Ya no sabemos cómo más explicarles. Si fuera cualquier otro territorio, ya habríamos llegado a ustedes hace mucho tiempo, porque podríamos estar conversando con personas razonables y sensatas, como sucede en el mundo civilizado, donde los valores democráticos son fuertes y los derechos humanos están en primer lugar. Miren lo que está sucediendo con Alatra a nivel internacional. Alatra presentó sus informes climáticos en conferencias de la ONU, como la COP16 en Colombia y Arabia Saudita, y la COP29 en Azerbaiyán. La presidenta de Alatra, Marina Ovsinova, fue recibida en audiencia en el Vaticano y en una conversación personal con el Papa Francisco, planteó el tema del cambio climático como un problema global. Posteriormente, la organización y todos sus voluntarios recibieron la bendición apostólica del propio Papa Francisco. En Rusia, sin embargo, el intento de explicar y transmitir información sobre la amenaza climática solo ha llevado a que los agentes rusos nos persigan por todo el mundo y nos etiqueten como sectarios. Al igual que los nazis etiquetaron a los judíos con estrellas amarillas en la Alemania nazi. En Rusia, los ex participantes de Alatra son perseguidos, se fabrican casos penales en su contra, los encarcelan, aplican métodos nazis, les rompen costillas y narices durante los interrogatorios, los torturan con pistolas eléctricas, les ponen bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlos, los chantajean utilizando a sus familiares y hacen todo lo posible para cerrarles la boca. Sin embargo, los responsables de la persecución no hacen nada para abordar el problema del que estamos hablando. Bien, dejemos de hablar y ustedes se sentirán mejor. Sí, dormirán tranquilos. Alatra ya no habla. Pero la estufa sigue encendida. Continúa sobrecalentándose y en cualquier momento puede explotar y quemar todo a su alrededor.
Y por estos pronósticos, basados en el análisis de datos y cálculos matemáticos, nos empiezan a poner etiquetas diciendo que somos apocalípticos y asustamos a la gente, que estamos apocalípticamente inclinados y asustando a la gente. ¿Están en su sano juicio? ¿Por qué se oponen a nosotros y nos silencian? Porque aquellos que conocen esta información piensan que no se puede hacer nada con Siberia, que la desgasificación implica riesgos demasiado grandes. Pero dejarlo así no es riesgoso. Es como si una persona estuviera enferma con cáncer y necesitara cirugía. Pero ellos dicen, tal vez desaparezca por sí solo. No le operemos y no se lo digamos a su familia. Y cuando el médico dice que hay un problema y que hay una oportunidad de salvar a la persona, empiezan a gritarle, como si él fuera el culpable. Entiendan, no fuimos nosotros los que encendimos esta estufa, no fuimos nosotros los que creamos este foco. Solo lo vimos y señalamos el problema. En este caso, somos simples observadores. Vemos lo que está sucediendo y lo informamos. Son datos reales, hechos reales. Verifiquen si tienen dudas. Siempre nos basamos en estudios de científicos y especialistas de todo el mundo. Usamos datos de fuentes abiertas, estaciones de monitoreo de cambios climáticos. Comparamos estos datos y llegamos a conclusiones basadas en el análisis. Estos datos no son nuestros. Es simple matemática, física y hechos. Hechos que hablan por sí mismos. Y algunos dicen, no podemos hacer nada. ¿Por qué nos cuentan esto? ¿Por qué nos asustan? ¿Son tontos? ¿Qué significa no podemos hacer nada? No querer hacer algo es una cosa. Pero, ¿qué quieren decir con que son personas comunes? Ustedes viven en este edificio y deberían entender y saber de dónde proviene la amenaza y qué se puede hacer para salvar sus vidas y las de sus familias. Si el apartamento de al lado se está quemando y ustedes dicen, no nos cuenten esto, no quiero oírlo, no hay un incendio aquí. Entonces, precisamente por eso estamos contando esto, para que entiendan que este incendio no se va a apagar solo, y que se deben tomar medidas de inmediato. Lo mínimo que pueden hacer es estudiar cómo comportarse en caso de inundaciones, tormentas, vientos, terremotos, huracanes. Asegúrense de tener una mochila de emergencia con todo lo necesario. Y no culpen a las autoridades por no brindar ayuda. De hecho, en la mayoría de los casos, durante los primeros 2-3 días después de los desastres, la gente queda por su cuenta. ¿Qué esperaban si no hay nada organizado? Si no están preparados, es su responsabilidad. Ahora mismo es crucial comenzar a aprender y enseñar a otros cómo actuar durante los desastres. Bien hecho aquellos que ya lo están haciendo. Después de todo, si no entras en pánico y sabes cómo actuar, eso puede salvar tu vida y la vida de los demás. Y es importante recordar que no hay lugar en la Tierra donde el clima esté garantizado a permanecer estable y tranquilo. Por lo tanto, hay que estar preparados, sin importar dónde te encuentres. Piensan que no tenemos miedo después de todos estos años estudiando la situación climática en el planeta, después de darnos cuenta de que la progresión de los desastres aumenta inevitablemente cada año, sabiendo lo que nos amenaza a nosotros y a nuestros hijos debido a la posible erupción de la pluma siberiana. Pero si no tuviéramos miedo, ¿estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora? ¿Estaríamos hablando de esta verdad y soportando tales persecuciones? ¿O creen que disfrutamos que nos lancen toneladas de calumnias, que nos pongan estrellas amarillas, ver cómo los principios democráticos se desmoronan ante nuestros ojos y cómo se pisotean nuestros derechos? Y todo esto lo hacen agentes que trabajan para Rusia.
mientras que en los medios de comunicación nos acusan públicamente de tener inclinaciones políticas, de ser supuestamente prorrusos. ¿Y qué? ¿Nadie ve esto? ¿A nadie le importa? ¿Solo quieren que guardemos silencio? Si quieren callarnos y decir que estamos equivocados, entonces háganlo de una manera al menos no tan grosera. Demuestren su punto con argumentos sólidos. Realicen una investigación internacional sobre el territorio de Siberia. Involucren a científicos. Y entonces declaren abiertamente que lo que estamos diciendo no es una amenaza, que todo está bien. Pero a pesar de que no tenemos acceso a los datos de esa región desde hace más de un año, incluso por los signos externos es evidente que esta área sigue calentándose aún más y la situación no mejora en absoluto. Desde el punto de vista científico, los cálculos matemáticos muestran que todo esto está llevando a una catástrofe. ¿Vamos a ignorarlo y decir que todo está bien? ¿Acaso hay razones para eso? Si cada año el clima empeora cada vez más. Como resultado de que Alatra fue expulsada de Rusia y de que en ese territorio ya no existe un mecanismo que frene los desastres naturales, la situación climática en todo el mundo ha empeorado. Miren ustedes mismos. Ahora cada mes bate récords sobre el mes anterior. Anomalías de temperaturas. Las olas de calor se están volviendo más frecuentes, más largas y más intensas. En 2024, batieron todos los récords posibles e imposibles. A partir de finales de mayo, la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, soportó 113 días consecutivos de un calor agotador, con temperaturas superiores a 37,8 grados Celsius. Este es un nuevo récord en toda la historia de las observaciones, superando el récord anterior de 76 días, establecido en 1993. Durante la siguiente ola de calor, que azotó la ciudad en septiembre, el aeropuerto internacional Phoenix Sky Harbor registró récords diarios de calor durante 21 días consecutivos. En junio, una tragedia golpeó a Arabia Saudita debido al calor extremo y la alta humedad. Durante la peregrinación del Hajj en la Meca, el calor insoportable se cobró la vida de al menos 1.300 personas. Este año también se registró un aumento del fenómeno conocido como noches tropicales, donde las temperaturas nocturnas no bajan de más 20 grados Celsius, impidiendo que tanto las personas como los ecosistemas se recuperen. En verano, Corea del Sur experimentó su periodo más largo de noches tropicales desde el inicio de los registros meteorológicos. Del 22 de julio al 20 de agosto, Seúl soportó 30 noches consecutivas con temperaturas que no bajaron de 25 grados Celsius. En Busan, las noches tropicales se prolongaron por más de 3 semanas. Lo más impactante es que ahora se están registrando noches tropicales, incluso en invierno. Durante la noche del 16 de diciembre, las temperaturas en las Islas Canarias alcanzaron los 29,6 grados Celsius. Este fue un récord para la noche de diciembre más cálida jamás registrada en el hemisferio norte. Las fluctuaciones de temperatura también se han vuelto anormales. En abril de este año, Europa experimentó uno de los cambios de temperatura más rápidos en la historia registrada. El 15 de abril, las temperaturas en Eslovenia se desplomaron más de 26 grados Celsius en 24 horas. Durante el mismo periodo, Austria pasó de temperaturas veraniegas de 30 grados Celsius a 0 grados Celsius en solo 48 horas. En abril, la mayoría de los países europeos experimentaron temperaturas más altas que las habituales a mediados de verano, seguidas de heladas repentinas. A principios de mayo, la parte europea de Rusia experimentó un caos climático extremo. Los primeros 10 días se registraron temperaturas récord de frío. En algunas zonas, las temperaturas descendieron a menos 10 grados Celsius, lo que representa entre 8 y 10 grados Celsius, por debajo del promedio estacional. Incluso en el sur, en la región de Krasnodar, después de un calor de 30 grados Celsius, se produjo una nevada. Las heladas anormales y las tormentas de nieve dañaron las cosechas en 41 regiones de Rusia, destruyendo más de 1 millón de hectáreas de cultivos. Junto al calor anormal, las olas de frío también baten nuevos récords. En toda Argentina, no hubo ni una sola región que no se viera afectada por temperaturas anormalmente bajas en julio. En Buenos Aires, el 6 de julio, las temperaturas descendieron a menos 5 grados Celsius, en comparación con el promedio mínimo de julio, de más 9 grados Celsius. En algunas zonas, las temperaturas cayeron hasta menos 17 grados Celsius. Incluso el mar, así como cientos de ríos y lagunas en todo el país, se congelaron. Sequía. África Austral fue golpeada por la peor sequía de los últimos 100 años.
Varios países declararon un desastre nacional. Por segundo año consecutivo, Brasil experimentó la peor sequía registrada. Casi el 60% del territorio del país se vio afectado, mientras que los ríos alcanzaron niveles muy bajos. En 2024, la ciudad de Brasilia tuvo 167 días consecutivos sin lluvia. Para octubre, los niveles de agua en los ríos Solimões y Río Negro, los mayores afluentes del Amazonas, alcanzaron sus niveles más bajos desde que comenzaron los registros en 1902. En octubre de 2024, las condiciones de sequía extrema afectaron a más del 78% de la población de Estados Unidos. Según los datos del Recurso Monitor de Sequía de Estados Unidos, esto marcó un récord en los 25 años de historia de observaciones. Incendios. El estado de Roraima en Brasil es conocido por sus selvas tropicales y su clima húmedo, que normalmente previenen los incendios naturales. Sin embargo, en febrero de 2024, se registraron allí más de 2.000 focos activos de incendios, 5 veces el promedio para esta época del año. En mayo y junio de 2024 este año, el Pantanal, el sistema de humedales tropicales más extenso del planeta, experimentó un aumento de 10 veces en la magnitud de los incendios, en comparación con el año 2023. Los incendios arrasaron aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, causando un daño masivo a los ecosistemas, particularmente en Bolivia y Paraguay. La temporada de incendios forestales en Estados Unidos tradicionalmente alcanza su punto máximo de junio a septiembre, pero en 2024, los incendios ya habían destruido casi 568,000 hectáreas para febrero, estableciendo un nuevo récord nacional para ese mes. En Canadá, grandes incendios comenzaron tan pronto como en marzo, alimentados por los llamados incendios zombies, fuegos que permanecieron humeando bajo la nieve desde la temporada anterior. Los 149 casos reportados este invierno marcaron un máximo histórico. Europa del Sur experimentó la peor temporada de incendios forestales registrada en su historia. En agosto de 2024, se registró un aumento dramático en la superficie afectada por incendios forestales, con la mayor parte del daño ocurriendo en solo una semana. Este aumento dramático fue impulsado principalmente por incendios forestales severos en África, donde unas 22 millones de hectáreas se quemaron en una sola semana, representando el 80% de la superficie quemada a nivel mundial durante ese periodo. Durante los primeros 9 meses de 2024, la región de Transbaikalia en Rusia registró la mayor superficie afectada por incendios forestales en 15 años. Los incendios arrasaron 2,5 millones de hectáreas de tierra. Tornados. En las últimas décadas, el número anual promedio de tornados en Europa ha aumentado más de 18 veces. Para el año 2024 incompleto, el número de estos eventos alcanzó 1017, el número más alto jamás registrado. El rango geográfico de los tornados se está expandiendo rápidamente y ahora son cada vez más frecuentes en regiones donde solían ser excepcionalmente raros. En la provincia de Shandong, China, el Centro Nacional del Clima informa un promedio de 1,5 tornados por año. Sin embargo, entre el 4 y el 5 de julio de 2024, al menos 3 tornados atravesaron la provincia, lo que representa varias veces el promedio anual. Los tornados avanzaron a gran velocidad, arrancando árboles, destrozando techos y volcando vehículos. Como resultado, murieron 5 personas y 83 resultaron heridas. Según estudios, en el pasado, Rusia registraba típicamente hasta 15 tornados importantes anualmente, con velocidades de viento superiores a 50 metros por segundo, y un tornado particularmente poderoso, con ráfagas de más de 70 metros por segundo. Estos tornados solían ocurrir en las regiones del sur del país. Sin embargo, en 2024, se observó una serie de tornados mucho más al norte, donde estos fenómenos son extremadamente raros. Solo en junio de 2024, al menos 13 tornados ocurrieron en las regiones de Pskov, Moscú, Yaroslavl, Chelyabinsk, Tyumen y Omsk. Uno de los eventos más impactantes fue el tornado destructivo ocurrido el 28 de septiembre en la región de Moscú. La base de datos europea de fenómenos meteorológicos peligrosos le ha atribuido la categoría IF3, que corresponde a la categoría EF3. Los tornados de esta intensidad en latitudes templadas, especialmente en otoño, son una ocurrencia excepcionalmente rara. Ciclones tropicales. Los huracanes tropicales, como muchos otros desastres naturales, tienen su propia estacionalidad. Recientemente, especialmente en 2024, la temporada de huracanes ha estado perdiendo sus límites habituales y se está volviendo cada vez más impredecible. En el Atlántico, la temporada de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre, con un máximo de actividad en agosto-septiembre. Sin embargo, en junio de 2024, se formó un huracán extremadamente poderoso al comienzo de la temporada, el huracán Beryl. En el Océano Atlántico, se convirtió en el único ciclón tropical de categoría 4 que se formó en junio, y en el huracán de categoría 5 más temprano jamás registrado.
registrado. 12 de las 18 tormentas con nombre de la temporada en el Atlántico se formaron después del máximo climático de la temporada, a principios de septiembre. 7 huracanes se formaron después del 25 de septiembre, el mayor número para este periodo. Por lo general, en noviembre la actividad de huracanes disminuye, y según las estadísticas de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA, durante este mes se forma no más de una tormenta tropical, la cual solo una vez cada 5 años alcanza el nivel de un huracán intenso de categoría 3 o superior. Pero en noviembre de 2024 ocurrieron 2 eventos devastadores, una tormenta tropical y un huracán de categoría 3. Según los últimos estudios, en 2024, debido al aumento de la temperatura del océano, la intensidad de los 11 huracanes tropicales en el Atlántico se incrementó, y su velocidad máxima del viento aumentó entre 15 y 45 kilómetros por hora. Esto provocó que 7 huracanes ascendieran a una categoría superior, y que 2 tormentas tropicales se convirtieran en huracanes. Huracán de categoría 4. Helen golpeó el estado de Florida, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2024. Se convirtió en el más poderoso en Florida desde que se tienen registros meteorológicos. El fenómeno mortal cobró la vida de al menos 230 personas en 6 estados. Según el Centro Nacional de Observación de Huracanes en Carolina del Norte, Helen provocó las peores inundaciones de los últimos 100 años. No pasaron ni 2 semanas cuando otro poderoso huracán, Milton, azotó el estado de Florida. Su velocidad de intensificación fue una de las más rápidas jamás registradas en el Océano Atlántico, tardando poco más de 12 horas en pasar de la categoría 1 a la máxima, la 5 categoría 5. También se observan otras anomalías en las características de los huracanes. El 19 de octubre, el huracán de categoría 1, Oscar tocó tierra en la isla Gran Inagua, en las Bahamas. Ningún modelo de pronóstico predijo que Oscar se convertiría en un huracán, lo que sorprendió a todos. Los especialistas destacaron su peculiaridad inusual. Fue el huracán más pequeño registrado, con un radio del campo de vientos de apenas 9,5 kilómetros, mientras que la mayoría de los huracanes tienen un radio de entre 40 y 240 kilómetros. El 23 de septiembre, el huracán Zombie, John, se convirtió en una verdadera pesadilla para los habitantes de México, ya que, tras casi disiparse y desplazarse hacia el océano, inesperadamente se intensificó y volvió a golpear al país. En 2024, los huracanes comenzaron a tocar tierra con mayor frecuencia en áreas atípicas, que anteriormente se consideraban protegidas contra este fenómeno. En toda la historia de las observaciones, solo 3 huracanes han llegado a la costa mexicana, en la zona de la ciudad de Acapulco, y 2 de ellos lo hicieron en un solo año. El huracán Otis, en octubre de 2023, y el huracán John, en septiembre de 2024. En octubre, Kraton se convirtió en el primer tifón en 47 años en azotar la gran ciudad portuaria de Kaohsiung, con una población de más de 2,7 millones de personas, en la costa occidental de la isla de Taiwán, una zona donde los tifones son extremadamente raros. Gracias a la energía que el océano sobrecalentado proporciona a los ciclones tropicales, estos fenómenos se vuelven extremadamente poderosos. Su lento desplazamiento sobre tierra firme provoca cantidades catastróficas de precipitaciones. El tifón Yagi tuvo un radio exterior extraordinariamente amplio y se mantuvo con la fuerza de un supertifón durante un tiempo inusualmente largo, casi 64 horas. En Vietnam, Yagi provocó lluvias torrenciales que causaron la muerte de al menos 300 personas y dejaron cientos de heridos. Filipinas enfrentó una serie sin precedentes de desastres naturales. 6 tifones azotaron el país en menos de un mes, 4 de ellos en solo 10 días. Estas catástrofes cobraron la vida de al menos 171 personas y causaron un daño significativo a la economía del país. Tormentas. La tormenta Boris causó caos durante varios días consecutivos en los países de Europa Central y del Este. Se cobró la vida de 27 personas y provocó enormes destrucciones en la región. La tormenta Boris quedó atrapada entre 2 zonas de alta presión, lo que provocó que permaneciera en el mismo lugar durante un tiempo prolongado, descargando una enorme cantidad de lluvia. Por ejemplo, en algunas zonas de la República Checa cayeron más de 460 milímetros de precipitaciones en solo 4 días, superando la media de medio año. Según un climatólogo, en algunas partes de Europa Central, nunca se había registrado un fenómeno meteorológico de este tipo, no solo en septiembre, sino en ningún otro mes. La cantidad de tormentas con velocidades de viento cercanas a las de los huracanes está aumentando rápidamente. El 20 de noviembre de 2024, un ciclón golpeó la costa del Pacífico de Estados Unidos y Canadá, siendo uno de los más intensos en la historia de las observaciones en esta región. En la isla de Vancouver, Canadá, se registraron ráfagas de viento de más de 160 kilómetros por hora, equivalentes a la velocidad de un huracán tropical de categoría 2.
El 14 de marzo, un ciclón extremadamente poderoso azotó las regiones del sur de Kamchatka en Rusia. La velocidad del viento alcanzó los 60 metros por segundo, lo que equivale a un huracán tropical de categoría 4. En 2024, las tormentas convectivas se volvieron catastróficamente poderosas. China fue devastada por tormentas convectivas mortales con vientos extremos. El distrito de Fuzhou, en la provincia de Jiangxi, fue golpeado por una tormenta convectiva con relámpagos, lluvias intensas y vientos comparables a la fuerza de un tifón, marcando un nuevo récord para esta región. Durante la noche del 31 de marzo, en la ciudad de Nanchang, provincia de Jiangxi, una fuerte ráfaga de viento rompió las ventanas de un edificio de varios pisos y lanzó a 3 personas que dormían desde los pisos 20 y 11. No tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir. Granizo. Las tormentas convectivas generan granizo gigante, que no solo destruye infraestructura y propiedades, y arrasa las cosechas, sino que también pone en peligro la vida de las personas. En el municipio mexicano de Sabinas, una niña de 8 años sufrió una fractura de cráneo después de ser golpeada en la cabeza por un gran pedazo de granizo durante una tormenta. Precipitaciones anómalas e inundaciones. La cantidad de precipitaciones anómalas y las inundaciones subsecuentes han aumentado de manera anómala. En Europa, desde el año 2000, la cantidad de estos eventos ha aumentado más de 53 veces. Además, en 2024, en comparación con el año anterior, el incremento fue del 26%. 2023, 8.496. 2024, 10.697. Los récords de precipitaciones han alcanzado un nuevo nivel. La cantidad de lluvia correspondiente a un mes cayendo en un solo día se ha vuelto algo habitual. La nueva realidad es un volumen anual de precipitaciones cayendo en tan solo unos días, o incluso en pocas horas. En abril, en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán, cayeron casi 4 veces la cantidad de precipitaciones anuales en solo 3 días, marcando un récord para la región. En Omán, en solo un día, cayó una cantidad de lluvia superior a la que se registra en 2 años. En los Emiratos Árabes Unidos, en el mismo periodo, cayeron 5 veces la cantidad de precipitaciones anuales. En noviembre, en la comuna italiana de Yarre, cayeron casi 400 milímetros de precipitaciones en solo 6 horas, equivalente a casi la cantidad anual de lluvias. Es imposible evitar una inundación catastrófica y devastadora con precipitaciones de esa magnitud. Un trágico ejemplo de esto fue la mortífera inundación en España. En la región de Valencia, en solo 8 horas cayó más de la cantidad anual de precipitaciones, lo que provocó inundaciones devastadoras. Estas se cobraron la vida de más de 220 personas y transformaron las calles de la ciudad en un caos de barro, coches destrozados y escombros de edificios. Las inundaciones primaverales de 2024 en Rusia se convirtieron en una verdadera catástrofe. Un total de 39 regiones del país se vieron afectadas. La situación más grave se dio en la región de Oremburgo, donde no se había registrado una inundación de esta magnitud en toda la historia de las observaciones. Kazajistán enfrentó las inundaciones más grandes de los últimos 80 años. 10 de las 17 regiones del país resultaron afectadas. Inundaciones sin precedentes y persistentes azotaron el sur de Brasil desde finales de abril. El gobierno del estado de Río Grande del Sur calificó la situación como el mayor desastre en la historia del estado. El fenómeno causó la muerte de 169 personas y dejó a más de 500,000 de personas sin hogar. Nieve. Las nevadas comenzaron anormalmente temprano en muchas regiones, y la cantidad de nieve caída batió récords históricos. El 26 de noviembre, la provincia de Heilongjiang, en China, fue azotada por una nevada récord. En la ciudad de Hegang, se registró la mayor cantidad de nieve en un mes de noviembre, en la historia del país. Para el miércoles, en algunas zonas, la altura de la capa de nieve alcanzaba casi medio metro. Las regiones del sur de África fueron cubiertas por una inusual tormenta de nieve desde el 20 de septiembre, lo que causó caos en las carreteras y el cierre de los pasos fronterizos. La altura de los montículos de nieve en algunas áreas de Lesoto y Sudáfrica alcanzó los 2 metros. Los meteorólogos calificaron esta nevada como extrema, ya que fue atípicamente tardía y anormalmente intensa, superando el promedio incluso para pleno invierno, que en el hemisferio sur se extiende de junio a agosto. ¿Piensan que esto es el punto álgido? ¿Que luego vendrá un descenso? No, lamentablemente. Lo que sigue será aún peor. Inundaciones, sequías, vientos fuertes, terremotos. Todo esto solo se agravará y se intensificará. Pero si hay algo que se puede hacer con esto, ¿qué hacer con Siberia? ¿Que podría poner un punto final de una vez por todas? Mientras ustedes hacen planes para mañana e incluso para el próximo año, nosotros entendemos perfectamente lo que ocurre en el interior de la Tierra y lo que podría suceder en cualquier momento, incluso ahora. Nos sentimos como una persona condenada a un fusilamiento. En cualquier momento podrían venir y fusilarla. Ahora, o dentro de un minuto, o en un año.
Sabemos que esto se puede evitar, pero depende de manera crítica del sentido común básico de las personas y de la voluntad de vivir. Entonces, díganme, ¿quién de nosotros es apocalíptico? Nosotros, los que luchamos por la vida e intentamos contarles cómo sobrevivir, o ustedes, que caen en la desinformación del Kremlin sobre que somos sectarios de una secta apocalíptica. Créannos, ellos tienen algo que proteger. Si están ocultando nuestra información, prohibiéndola y persiguiéndonos por el mundo, significa que tienen algo que esconder. Si estuvieran seguros de que todo está bien en Siberia, que no hay un calentamiento acelerado del suelo, y mucho menos la amenaza de una erupción de la pluma del manto, ¿a quién le importaríamos? Simplemente habrían proporcionado los datos de investigación abiertos sobre este tema y nos habrían indicado que no existe ningún problema relacionado con el territorio de Siberia, del que estamos hablando. Pero no actuaron de esa manera. En lugar de eso, los agentes del Kremlin persiguen a los voluntarios de Alatra. Los servicios especiales rusos aplican torturas, rompen narices y costillas, les ponen bolsas de plástico en la cabeza, todo como en los tiempos nazis. Los agentes del Kremlin nos persiguen tanto en Rusia como en Ucrania y en otros países, cubriéndose con actividades anticulto, cuando en realidad simplemente no quieren que lo que estamos diciendo se confirme, porque eso significaría que todo será destruido junto con sus riquezas, recursos en el subsuelo y su agenda política. Entonces, todas estas crueles persecuciones son por el hecho de que supuestamente intentamos hacernos con sus recursos. ¿De qué recursos estamos hablando? Perdón, lo diré claro, me importa un bledo sus recursos y su país. Vivan como quieran. Lo que me importa es que la desgracia y el desastre puedan venir de su territorio hacia aquí. Eso es lo que me importa. Tengo hijos, nietos, y quiero vivir. No quiero quemarme vivo, y no quiero que en todo el mundo sea como en el epicentro de una explosión nuclear en Hiroshima. Saben, siento que ahora el mundo está dividido entre personas sensatas y adecuadas que comparten la opinión del Vaticano sobre Alatra, y aquellos que están bajo un condicionamiento destructivo de la ideología nazi, impuesta por los agentes de Dworkin y el Kremlin. Ellos intentan conservar sus recursos, pero al final, todo se quemará. ¿Quién los conseguirá? Es comparable con $1.000 millones que podrías recibir. Imagina, 1.000 millones, completamente tuyos, pero por la mañana entregarías tu vida a cambio. Dirías, ¿para qué quiero esos 1.000 millones si por la mañana ya no estaré aquí? Así son los recursos para Rusia. Es aterrador darse cuenta de lo que está pasando en las mentes de las personas. Están dispuestas a entregar su vida y dejar que sus hijos mueran por una ideología y unas absurdas tonterías, para que simplemente alguien mantenga su poder, su estilo de vida real y su baño caliente. ¿Pero acaso eso hace que las cosas sean mejores para ti y tu familia? Recuperen el sentido común. Ahora todos están luchando por la supervivencia de los países, por decisiones políticas, pensando en cómo vivir mañana. Pero, ¿cómo van a vivir mañana cuando la situación en tu casa es tal que en cualquier momento el apartamento con la estufa al rojo vivo puede incendiarse? Si esto comienza a ocurrir de manera descontrolada, será imposible detenerlo. Sí, hemos dicho que existe la posibilidad de hacer que el proceso de erupción de la pluma magmática debajo de Siberia sea controlable, mediante una desgasificación planificada, con un daño mínimo para el territorio de Rusia, con una evacuación segura y planificada de las personas. Ya existe experiencia mundial en este ámbito, y muchos científicos han trabajado en ello, investigando y aplicando algo similar en la práctica. Sí, es una oportunidad, pero nadie quiere aprovecharla. Y nadie quiere pensar en esta dirección.
La respuesta de la gente que hemos recibido, lamentablemente, no es nada tranquilizadora. Pero al menos se podría pensar en esta dirección y estudiar el asunto con más detalle. Por eso me dirigí a Dvorkin, pidiéndole datos sobre el territorio de Siberia y acceso a los sensores de monitoreo. De hecho, ¿qué otra cosa podemos hacer si no hay nadie a quien más recurrir? Sí, esta persona ha puesto a Rusia de rodillas. Ha influido en la Constitución y ha promovido su ideología mutada de nazismo y teocracia no solo allí, sino que ha creado toda una red de agentes a través de la cual difunde esta ideología con éxito por todo el mundo. Pero ahora la cuestión es la supervivencia de toda la humanidad. Y por eso me dirigí a él, con la esperanza de que el sentido común en él sea más fuerte que su sed de poder. Él construyó un imperio y quiere conquistar el mundo. Pero incluso ese imperio que tiene ahora podría perderlo muy pronto. En cualquier momento, Siberia podría estallar, muchos morirán de inmediato. Y las consecuencias conducirán a un periodo glacial extremadamente duro, donde los sobrevivientes envidiarán a los que murieron en los primeros minutos. Estudien la historia. Esto ya sucedió antes. Hemos profundizado todo lo que pudimos y lo hemos estudiado a fondo. Por eso hablamos de pronósticos y de hipótesis. Mientras tanto, los servicios rusos nos acusan de querer sus recursos. No nos interesa ni su país ni sus recursos. Decimos que ahí hay una estufa encendida al rojo vivo que podría provocar un incendio y crear una catástrofe a escala planetaria. Pero también nos dicen, no es asunto tuyo, está en casa de otro. ¿Pero acaso esto no nos amenaza a todos? La sensación es que todos o han perdido la razón o han sido influenciados por la ideología de ese país. Si piensan que Siberia es el bastión de la humanidad y el arca de Noé, entonces, adelante, vayan allí y establezcan su hogar. Pero nosotros creemos que Siberia es el Titanic. Y simplemente estamos tratando de llamar la atención de las personas con capacidad de pensar sobre este problema. No sabemos qué hacer con esto. Existen soluciones basadas en la ciencia, pero deben ser calculadas en detalle y con profundidad. Y esto debería ser tarea de un equipo internacional de especialistas y científicos. Abran los ojos, miren lo que está pasando con el clima. Hay personas que dicen, todo está bien con el clima. Si estás en casa y tu hogar no se tambalea, no se inunda, el viento no te arranca el techo y parece que nada te afecta, miras la televisión tranquilamente. Sí, tal vez no te haya tocado aún. ¿Pero por cuánto tiempo? Mucha gente cambió de opinión sobre el clima cuando les tocó la desgracia, cuando se enfrentaron personalmente a desastres climáticos. Pero para muchos, esto terminó de manera fatal. Entonces, ¿vamos a esperar hasta que nos afecte a todos? Me dirijo a todos los que ven este video. Gente, despierten. Abran los ojos. Esta es su vida. No caigan en los intereses de quienes solo buscan la preservación a corto plazo de sus recursos y su poder. Durante 10 años, nadie nos escuchó. Y ahora han visto por sí mismos que teníamos razón. Recuperen el sentido común. No tenemos otro hogar. Este es el único que tenemos. ¿Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor? ¿Cuánto
¿Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación? ¿Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto? Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. ¿Cuántos más libros, audios, películas son necesarios? Alertando del mismo destino de los dinosaurios. Y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles. Como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuanto más, cuanto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Ego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. Ya basta de trampas, trucos y galimatías, de tabular las almas, por si fueran mercancías. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve, hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas, y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.